Creo que el papel de los universitarios y más concretamente el papel de todos vosotros, que sois el futuro de Europa y el futuro de nuestra sociedad y quienes vais a estar ahí en un momento dado para gestionar nuestros intereses, nuestros derechos, es muy importante. Yo creo que en esta actividad que es Open Debate, donde se nos da la oportunidad de debatir, y hoy que se habla tanto de la corrección política y de la tiranía de la corrección política, y hoy que se habla tanto de la creación de universidades en las que, como la de Austin, pues se están implantando métodos para evitar precisamente que se hable o para intentar que se hable con libertad, yo quiero deshacer ese equívoco. En todas las universidades, por lo menos en las públicas, tenemos la responsabilidad de hablar, por supuesto con corrección, pero de no hablar con corrección política. Hay que hablar, tenemos la responsabilidad de generar pensamiento crítico y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos como universidades. Y por lo tanto, yo aplaudo y me felicito porque se haya organizado en la Facultad de Derecho esta actividad. Creo que si no fuera así, el futuro de las universidades no tendría ningún sentido. Imaginaros, por ejemplo, qué hubiera pasado si Darwin pues, no hubiera expuesto su teoría sobre el origen de las especies por la situación que existía en su sociedad o por lo que pudieran pensar sus contemporáneos en relación con la teoría. Pues no conoceríamos, por supuesto, la teoría de Darwin y así sucesivamente. Por lo tanto, creo que esta es una actividad necesaria y muy importante para nuestras universidades. Contamos, como os acabo de decir, pues con la presencia de José Herrera. José, te agradecemos enormemente que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda para estar hoy aquí con nosotros, no tanto con nosotros, sino con todos estos estudiantes que están aquí esperando oírte y con Javier Román, que viene en representación del rectorado como delegado de la rectora para la internacionalización. Nuestra compañera Irene Martín no ha podido estar y nos ha pedido que la disculpemos por esta ausencia. En fin, Elena, muchas gracias, te agradezco la invitación y el honor que me has hecho por estar hoy aquí y esperemos que este foro deliberativo pues cumpla los objetivos para los cuales se han hecho. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, muchas gracias por vuestra asistencia. Sin vosotros, a través del Zoom o de forma aquí presencial, este acto no habría sido posible. Antes de comenzar a explicar brevemente, primero quiero agradecer a la profesora Elena García Gaitián por haber preparado este excelente evento, que como ella bien sabe no ha sido fácil. Hemos tenido multitud de correos para organizarlo lo mejor posible y creo que el acto va a quedar muy, muy interesante para todo el mundo. Este acto, la relevancia que tiene principalmente es que vamos a poder combinar el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, pero también la utilización de metodología participativa, que es una forma de innovación docente. Por lo tanto, estamos haciendo dos cosas en una. Estamos colaborando con las instituciones como universidad pública que somos y además estamos utilizando una metodología nueva de educación en la que la profesora Elena García es experta y, como bien ha resaltado el decano de la facultad, lleva trabajando muchísimos años. También me gustaría agradecer, por supuesto, al decano de la facultad y a la Facultad de Derecho por alojar este acto, que para nosotros como institución es muy importante. A los ponentes que van a participar en el acto en el momento que terminemos, que seguramente será en breve, por su colaboración, por su disposición a participar y porque no podíamos haber elegido mejores ponentes. En especial los ha elegido la profesora Elena y el profesor Luis Bouza, que creo que no está aquí presente, pero no, está por Zoom.
Y por último, dar las gracias también a la Comunidad de Madrid, al director general para la colaboración y la Unión Europea, que está aquí presente y que dirá ahora unas palabras, José Herrera, puesto que fueron ellos los pioneros en pedirnos la organización de este evento y que nosotros aceptamos encantados, puesto que consideramos que es fundamental para el desarrollo de vuestras carreras profesionales en el futuro. Pues sin más, le doy la palabra a José Herrera. Buenos días. No sé si se me escucha en el aula. ¿Me escuchan? ¿Se me oye? Sí, sí, se escucha, director. Buenos días. Muchas gracias por organizar este acto en el marco de las actividades que la Dirección General de Unión Europea de la Comunidad de Madrid está organizando en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Quiero, lógicamente, agradecer en primer lugar a la vicerrectora de Internacionalización, que acogió nuestra propuesta desde el primer minuto con entusiasmo, a Irene Martín. También, como no, a la profesora Elena García Guitián, que hace un magnífico trabajo desde la cátedra Jean Monnet y desde ese aula, y también a todos los participantes en esa jornada. Quiero, lógicamente, explicarles el por qué la Comunidad de Madrid ha decidido patrocinar, sponsorizar y apoyar este tipo de iniciativas. Como institución pública, como administración pública, tenemos el compromiso con la Unión Europea de promover la participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En el caso del acto que hoy nos ocupa, estoy convencido que tenemos mucho trabajo hecho a la hora de explicar lo que es la COFE, precisamente por el gran trabajo de la profesora Guitián. En otros ámbitos no nos ocurre lo mismo. La COFE es una gran desconocida, aunque surgió como una gran iniciativa para tratar de acercar a la sociedad europea, a las instituciones y a los procesos deliberativos de la Unión. En el año 2019 se vio truncada por la pandemia, y aunque ha arrancado este año en precisamente el Día de Europa y se han celebrado ya 2 plenarios, sigue siendo una gran desconocida. Hace apenas 2 semanas se publicaba una encuesta por parte de la Comisión Europea en la que se decía que apenas el 24% de los europeos conocían este tipo de procedimientos que se habían puesto en marcha. Y en el caso de España somos además el tercer país a la cola en cuanto al conocimiento de esta iniciativa y de la participación. Desde la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea lo que decidimos es que teníamos que implicar, precisamente siguiendo lo que decía ahora mismo el decano de la Facultad de Derecho, alimentar el espíritu crítico y favorecer que en el ámbito universitario, que creemos que es absolutamente fundamental como un lugar de encuentro entre expertos y personas jóvenes que tienen ese espíritu crítico y que no solamente son el futuro, sino que también son el presente de ese debate, pues debíamos favorecer como administración ese tipo de encuentros. Y lo hemos hecho. Ofrecimos a todas las universidades madrileñas la posibilidad de coorganizar este tipo de encuentros. 11 de ellas han acogido la iniciativa. Este es el segundo de los encuentros que organizamos. Hoy mismo van a tener lugar otros 2. Arrancamos el pasado día 11 de noviembre y de aquí a mediados del mes de diciembre cerraremos este primer ciclo de 11 conferencias sobre, o encuentros o diálogos o coloquios, como queramos denominarlo, sobre las cuestiones que alimentan esta conferencia sobre el futuro de Europa. Nuestra intención es que en el primer trimestre del año que viene, antes de que la conferencia culmine, podamos hacer otra 20 de actividades, con lo cual hacemos el ofrecimiento a vuestra universidad para que podamos organizar algún otro, y además me comprometo a estar presencialmente, quitando la distancia que las barreras que nos generan las tecnologías en ocasiones. ¿Por qué es importante trasladar este coloquio a la ciudadanía o hacerlo de una forma mucho más flexible? Pues porque la propia dinámica elegida por las instituciones para crear la Conferencia sobre el Futuro de Europa es la que nos está dando la pista de cuáles son los errores que debemos evitar. La primera decisión que tomaron las instituciones europeas, y
es una crítica constructiva, fue crear una plataforma, una nueva institución en la que participaran 433 representantes de aquellas instituciones que aparentemente o supuestamente están alejadas de la sociedad. Con lo cual, no sé si el camino más adecuado para acercar a los ciudadanos a las instituciones es generar una nueva plataforma en la que están representadas aquellas instituciones distantes. En el plenario de la COFE hay, como les decía, 433 representantes, 108 en representación del Parlamento Europeo, 108 en representación de los parlamentos nacionales, 80 por los paneles ciudadanos que supuestamente han sido elegidos de forma aleatoria, aunque eso habría que revisarlo, 2 por cada país de los presentes en el Consejo Europeo, 1 por cada panel nacional, 18 por el Comité de las Regiones. En definitiva, al final no deja de ser un conglomerado en el que vuelven a estar aquellos que a priori parece que están alejados de la ciudadanía. Con lo cual no sé si el mecanismo es el más adecuado. En segundo lugar, la propia forma de funcionamiento elegida tampoco parece la más adecuada. En los 2 plenos que ya se han celebrado, el último hace apenas un par de semanas, la metodología elegida es la de intervenciones de 1 minuto, en la que básicamente el 80% o el 90% de los que han intervenido lo que han contado es que las instituciones europeas están alejadas de la ciudadanía y que hay que hacer un esfuerzo para, ahí se acaba el tiempo y no hay tiempo para alimentar el verdadero debate. Por eso me interesa especialmente el formato que han elegido, en el formato deliberativo y novedoso que ha elegido la profesora Guitián para hacer este tipo de propuestas. Nuestra intención como Comunidad de Madrid, ¿cuál es? A partir de las conclusiones que se obtengan de estos 11 debates, más los 20 que celebraremos en el primer trimestre, elevaremos las propuestas, las conclusiones, tanto al marco nacional como fundamentalmente a ese plenario a través de la participación de la representante que tenemos, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta es representante en el plenario como miembro del Comité de las Regiones y en cualquier caso, al margen de ese rígido mecanismo institucional que tenemos, trataremos también de hacer lo propio desde herramientas más flexibles como las que nos otorga la propia Comunidad de Madrid. Bueno, básicamente eso es lo que les quería trasladar. Estaré atento al debate. Tengo inmediatamente después otro acto, con lo cual no podré quedarme todo el tiempo, pero tenemos un inmejorable representante de la Dirección General en la mesa posterior, Miguel Ángel Muñoz, que es una pieza angular de nuestro equipo y que sin duda conoce magníficamente los temas que se van a tratar. Agradeciendo de nuevo vuestra atención y quedando a disposición y ofreciendo nuestra colaboración para hacer más actividades de este tipo, pues simplemente daros las gracias a todos. Pues si os parece, dando las gracias a los que nos han acompañado para empezar esta jornada, vamos a dar paso a el panel de expertos, lo que se llama en los procesos participativos y en este tipo de foro, el panel de expertos, que son queridos colegas que me van a acompañar, nos van a acompañar y os van a contar cosas que pueden ser útiles para reforzar un poco estas ideas que ya hemos ido en muchas ocasiones, no para todo el mundo, porque aquí hay asistentes que no han estado en nuestro curso, pero que ya hemos ido planteando en clases anteriores. Entonces, si os parece, cambiamos. Bueno, en este formato, por favor, en este formato hemos evitado el que la participación de los expertos se convierta en una conferencia tras otra. Yo les he pedido, además, que sobre todo nos transmitan su experiencia desde su propia especialidad académica para darnos información y además contarnos esa experiencia para que podamos pensar en propuestas y que seamos algo creativos en lo que decimos sobre estas cuestiones. Cada uno lo va a hacer desde una perspectiva totalmente distinta. Tenemos en primer lugar a Ruth Ferrero, que es profesora. Sí. Ruth Ferrero, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, con una larguísima trayectoria de investigación en temas de la Unión Europea, en temas internacionales, pero también, y yo le he invitado
porque colabora con think tanks, con organizaciones, y me interesa muchísimo que os pueda transmitir también cómo son esas relaciones para poder intervenir en lo que sucede en la Unión Europea, para ver de qué manera se puede mejorar la comunicación, qué posibilidades hay de ampliar todo lo que es la participación en esos procesos multinivel que son enormemente complejos y que con muchos de vosotros ya hemos estudiado en clase en general. Después nos acompaña también Miguel Ángel Muñoz, que es el subdirector de la Dirección General, de la que es director de don José Herrera, y aparte de organizar el acto con nosotros, pero me interesa también que nos cuente esa misma experiencia desde la perspectiva institucional de una de las instituciones en ese sistema complejo multinivel que tenemos, para ver de qué manera se puede tratar de coordinar cosas, de qué manera se puede implicar más a la ciudadanía, etcétera. Pero insisto en que lo que queremos es ver aquí pues las diferentes posibilidades, las limitaciones que hay y cómo podemos de alguna manera revisar esa complejidad en los procesos, ¿no? Para que sea además, y este es el objetivo de la conferencia también, para acercar más las instituciones, la información a los ciudadanos y la posibilidad también de que no solo los que están en las instituciones pues estén implicados, ¿no?, en los procesos políticos. En tercer lugar tenemos a Agustín Menéndez, profesor de Filosofía Política, también de la Universidad Complutense de Madrid, pero hasta hace poco querido colega de la facultad. No solamente tiene un currículum académico e investigador impresionante, sino que además estuvo muy involucrado, como os comenté ya a muchos en la clase, en lo que fue el seguimiento de todo el debate que hubo y todas las formas de participación que se intentaron cuando se estaba preparando el proyecto de Constitución Europea, que como sabéis luego no se aprobó. Esas experiencias son muy importantes para ver, para aprender de ellas y ver de qué manera puede tener algún impacto esta conferencia que se está organizando con estos formatos, y eso es lo que quiero que os transmita principalmente. Y después tenemos a Carmen Martínez Caldevila, no quiero taparla, que es profesora de aquí de la Facultad de Derecho, la tendréis si no la habéis tenido ya, muchos de vosotros. Especialista también en Derecho Europeo y no solamente una excelente investigadora con publicaciones, estancias, etcétera, como los otros dos participantes, sino que además ella ha estado asesorando institucionalmente también sobre cuestiones de la Unión Europea y conoce muy bien no solo la parte jurídica, sino también pues, toda esta complejidad de los procesos en el ámbito de la Unión Europea, y de nuevo pues apelado a ella para que colaborara en esta jornada de hoy, en nuestro foro deliberativo. Los tres han colaborado conmigo siempre de forma muy entregada y sin ninguna contraprestación, y les agradezco muchísimo su presencia hoy. Y como se trata de hacer algo dinámico para después continuar con la deliberación, que es nuestro objetivo, pues si os parece les paso la palabra. Les he pedido que hagan intervenciones breves de 10-15 minutos y después lo que haremos será plantear una ronda de preguntas. Comentaremos un poco las propuestas que algunos habéis articulado en general y nos reuniremos ya para discutir las propuestas, criticarlas, reestructurarlas y, digamos que, recabar ideas para presentar nuestro informe y pasárselo, como ha dicho el director general, a la Comunidad de Madrid para que las presente en los foros en los que estén presentes. Sin más, le doy la palabra entonces a mi querida colega. Sí, estamos un poco complicados. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Elena, por la invitación y por la iniciativa. Me ha parecido una iniciativa que ojalá se hiciera más veces, ¿no? En más sitios y más veces y con más gente, porque creo que es un ejercicio que debemos de hacernos tanto desde el lado de los profesores, pero también y sobre todo desde el lado de las estudiantes y de los estudiantes que
que son los que al fin y al cabo van a seguir construyendo el proyecto europeo en la forma que este vaya a confluir, ¿no? Yo quería hablaros en parte de lo que ha planteado Elena, pero quería remontarme un poco a otros procesos que ha habido también de intentos por parte de las instituciones europeas de abrir y de democratizar, digamos, el proceso de construcción europeo a la ciudadanía. Yo recuerdo hace ya un montón de años, cuando fracasó el Tratado Constitucional, que la Unión Europea dijo, no puede ser esto, tenemos que acercarnos a la ciudadanía, tenemos que acercarnos a los jóvenes, y lanzó lo que se llamó el Plan B, un Plan B para Europa. Bueno, pues ahora debemos de ir por el CDEF, ¿no? Porque seguimos manteniendo una distancia entre la ciudadanía y los procesos que tienen lugar en la Unión Europea con cierta distancia. Aunque he de decir que creo que esa distancia se ha ido reduciendo no por virtud de los procesos de participación que se ponen en marcha desde arriba, que ese es uno de los problemas del proyecto europeo, que se pone en construcción de arriba hacia abajo en esos procesos top-down y no de abajo hacia arriba, que es en definitiva lo que puede vincular y crear una esfera pública europea que realmente dé confianza a las ciudadanas y a los ciudadanos. Decía que me parece una iniciativa estupenda precisamente porque este tipo de propuestas lo que hacen es construir desde abajo, identificar cuáles son las demandas que proceden desde las distintas ciudadanías de los distintos Estados miembros y pueden además dar un input a las personas que están en Bruselas, ¿no? A los tecnócratas de Bruselas, que decimos habitualmente. Y además me da especial alegría que se pongan en marcha este tipo de actividades, porque en España concretamente tenemos que comenzar a abandonar ese europeísmo naif del que hablan muchos, ¿no? Y comenzar a construir un europeísmo crítico que efectivamente pueda ayudar a mejorar a nivel institucional los procesos de toma de decisiones en el marco europeo, pero también a nivel de contenido, ¿no? Otro tipo o otra forma de construir Europa que efectivamente se puede hacer con la implicación de todas y todos. Y he de decir que esta mayor implicación de la ciudadanía ha tenido más que ver no por virtud de las instituciones europeas, sino por la situación política que se está viviendo en torno a los distintos sistemas políticos en el marco de la Unión Europea, en los distintos Estados miembros y en las relaciones institucionales que se están modificando. Es decir, se ha roto una serie de consensos, se ha fragmentado la representación política en el seno de las instituciones europeas y ya no es suficiente con el acuerdo entre dos grupos principales que hasta ahora ostentaban una mayoría absoluta en todas las instituciones, el grupo de los socialdemócratas y el grupo de los demócrata cristianos. Ahora hay otros grupos que en conjunción pueden promover otro tipo de propuestas y eso facilita que haya una mayor politización de los procesos de toma de decisiones y se abandone una supuesta neutralidad ideológica que nunca existió, como bien sabemos, tras estudiar lo que sucedió con Maastricht, ¿no? Entonces abandonamos ese europeísmo naif de aproximación a una Europa supuestamente neutral y comenzamos a hacer política europea y eso es lo que hace salir a la ciudadanía también de las anomias y comienza a movilizar y permite a las personas involucrarse, ¿no? Anima a las personas a involucrarse en los procesos políticos que están sucediendo en ese entorno. Pero para eso también es importante saber en qué influye la Unión Europea en nuestras vidas, ¿no? Y ahí también tenemos una labor fundamental desde la universidad, pero también desde fuera de la universidad a través de medios de comunicación, de think tanks, de instituciones o organizaciones como la que coordina Mar López Plana, que luego nos hablará, que es Agenda Pública, que tiene una amplia llegada a un montón de individuos, pero también de instituciones y de organizaciones y que permiten ir creando una suerte de opinión pública informada y de calidad y que además lo que hace es generar pensamiento crítico en torno al modelo y al proyecto europeo que se quiere construir. Tenemos además problemas, como todas y todos conocéis, en muchas de las democracias, que nos rodean, ¿no?
Vivimos unos momentos de turbulencias en los cuales la Unión Europea ha atravesado por diversas crisis, la crisis de deuda, la crisis humanitaria en las fronteras, la crisis de los estados de derecho en algunos estados miembros de la Unión, y que esto además se ha visto agravado en esa conjunción de crisis de las democracias, de crisis estructurales en algunos países del Estado de Derecho y de esos procesos de desglobalización que se veían como iban apareciendo en el periodo prepandémico, pero también se han mantenido en el periodo post-confinamiento, no voy a decir post-pandémico porque mirad cómo estamos todos con mascarilla, así que es post-confinamiento, y que han agravado en aquellos lugares en los cuales no había una institucionalización democrática lo suficientemente sólida, han agravado la situación de muchas personas que han visto afectadas determinadas libertades como la libertad de prensa o en lugares muy concretos la ruptura de la separación de poderes, ¿no? en lugares pues, como puede ser el caso de una forma estructural, como puede ser el caso de Polonia o de Hungría, ¿no? Pero no son los únicos casos en los que se están detectando este tipo de derivas, ¿no? En Malta podemos identificar también vulneraciones serias en relación con este tipo de cuestiones, por lo tanto no es solamente fijarnos en un grupo de países, sino que tenemos que prestar atención al conjunto, digamos, de los estados. Aún es más si tenemos en cuenta el incremento de apoyo popular y de construcción de una opinión pública favorable a determinados proyectos políticos que atentan, digamos, contra lo que los valores del proyecto europeo ha puesto encima de la mesa desde hace ya más de 70 años. Pero tenemos que hacerlo también desde un europeísmo crítico. No podemos dejar en manos de los otros la reconstrucción del modelo europeo, sino que tenemos que ver qué es lo que ha fallado, cómo mejorarlo, y ahí es donde yo creo que desde este tipo de actividades podemos hacer propuestas originales que probablemente a los que estamos todo el día pensando estas cosas no se nos van a ocurrir porque no lo vemos desde fuera o lo vemos desde fuera solamente parcialmente. Entonces, como para cerrar mi intervención, yo os animo a hacer un pensamiento europeo crítico, constructivo, que apoye una serie de valores y que además permita a la Unión Europea avanzar y modernizarse en algunas de las cuestiones que están en el IFAN. Hay muchos temas en los que se podría debatir, se podría entrar, pero seguro que va a haber tiempo para eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La Universidad Autónoma, al fin y al cabo, yo la siento como mi casa porque fue también donde estudié, no en esta facultad, en la de Economía, o sea que la verdad estoy encantado de estar aquí. Bueno, yo voy a empezar recomendándoos un libro que no tiene que ver con la Unión Europea, pero sí tiene que ver con la participación y lo que nos cuesta participar. Un libro de Alberto Hirschman, se llama Interés privado y acción pública, en el que nos cuenta un poco como todos en nuestra vida, pues en principio todos intentamos lógicamente ser felices y para eso pues muchas veces pues nos dedicamos a consumir cosas, en primer lugar experiencias, pero también bienes, ¿no? Compramos bienes, compramos coches, nos compramos cosas que en muchos casos nos van decepcionando. Y este autor lo que nos dice es, bueno, ¿qué ocurre periódicamente? Pues que según nos va decepcionando todas estas cosas y nos damos cuenta de que el consumo en sí mismo, estas cosas no nos hace felices, este sistema no me gusta, voy a cambiar. Y entonces nos pasamos a la acción pública, nos pasamos a la verdadera participación pública. Incluso nos podemos hasta meter en política, nos podemos meter en todo lo que es en todos los distintos sistemas de participación. ¿Qué ocurre? Pues que nos damos cuenta, nuevamente la decepción, que según este autor es el motor un poco que nos va moviendo, que bueno, pues es que esto de la participación yo pensaba que con un poquito de esfuerzo iba a conseguir cambiar muchas cosas. Y luego resulta que no. Resulta que me cuesta mucho esfuerzo para cambiar muchas menos cosas de las que había pensado en inicio. Y entonces a veces también me decepciono y vuelvo otra vez al consumo privado, ¿no? Y es una cadena. Bueno, quiero decir, esto de que nos cueste implicarnos en la participación pública, esto de que cueste a veces acercar las estructuras sociales a la gente o a la gente a las estructuras sociales, es antiguo. Este libro es de principios de los 80, seguramente también se podría haber escrito a principios de los 60. Periódicamente hay momentos, ¿no? Pues donde la participación se hace más activa. Pero vamos, históricamente es una dificultad que siempre nos hemos encontrado. Entonces, si vamos a hablar del futuro de la democracia de la Unión Europea, yo también echaría una vista hacia atrás
Y pues como justo se estaba comentando antes, nos damos cuenta de que en realidad tenemos cosas buenas y malas mirando hacia atrás, ¿no? Bueno, Europa es el primer lugar del mundo donde empezó la democracia, donde empezó la participación, al fin y al cabo. Pero nos hemos dado muchos golpes también desde la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, que probablemente sea de los mejores productos, digamos, políticos sociales que se han desarrollado en el siglo XX, sin embargo, cada vez que ha intentado acercarse a la gente, pues muchas veces se ha dado golpes, ¿no? El Tratado Constitucional, efectivamente, pues muy bonito, preparamos una convención, intentamos acercarnos a la gente y no somos capaces. Al final fracasamos, no somos capaces de que se apruebe en todos los países. Cada vez que se han intentado iniciativas de este estilo, pues cuesta, ¿no? La COFE, pues cuesta. Yo recuerdo, porque se me quedó grabado, antes de las elecciones, unas elecciones al Parlamento Europeo, desde la oficina del Parlamento en España, se montó una gran encuesta sobre qué le pides a Europa, qué temas. Bueno, pues después de varios meses había la enorme cantidad de 900 participaciones, todo muy representativo. Luego estamos fracasando, vamos, no estábamos, estamos fracasando, ¿no? Pero realmente Europa es un buen producto. O sea, realmente las bases de los derechos humanos, de la Organización de Naciones Unidas, todo lo que es, realmente todo lo que hoy valoramos como principios democráticos, casi todo ello ha nacido en Europa. Europa ha ido dando pasos, ¿no? Empezamos con una asamblea parlamentaria donde mandaban a los diputados nacionales. Sin embargo, no, desde 1979 tenemos ya un Parlamento Europeo elegido directamente, por tanto, con una representatividad mucho más directa. Periódicamente se han intentado procesos de participación como lo está haciendo la COFE, la Conferencia del Futuro de Europa, donde, como decía el director general, pues tenemos dificultades porque resulta que nos ponemos a participar a muchísimos actores europeos, pero claro, ponemos a tantos que luego al final el proceso es tan complicado que acabamos participando muy poquito tiempo, de una manera muy estructurada, tan estructurada que en realidad no sabemos qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa. Entonces, alejándome de eso, yo os plantearía por qué nos movemos las personas. Porque el tiempo es limitado, nuestro tiempo es muy limitado y todos nos sentimos personas muy ocupadas que normalmente pues no tenemos mucho tiempo ni muchas ganas de dedicar tiempo a cambiar las estructuras, a acercarnos a Europa o a cosas de estas que nos cuentan que pueden ser interesantes o no. Entonces hay dos motivos generales por los que nos movemos las personas. Uno, pues los intereses. Si yo no apruebo un examen, no apruebo la asignatura, quiero tener el título, esto es un interés, ¿no? Entonces estudio, me guste o no me guste, estudio porque quiero aprobar. Vale, esto es uno de los motivos. Por intereses, pero también por emociones, ¿vale? Yo soy aficionado al fútbol, me gusta el Real Madrid, cuando gana el Real Madrid me alegro, lo que no quiere decir que mi vida vaya a cambiar, yo el lunes otra vez tengo que trabajar, pero oye, pues me he alegrado, ¿no? Entonces nos movemos por emociones, los símbolos tienen que ver con emociones. Tendríamos que plantearnos si la Unión Europea nos interesa o nos emociona, o ninguna de las dos cosas. Entonces, si nos lo planteamos, pues nos damos cuenta de que sí, algo más de la mitad, 2/3 de los europeos nos sentimos europeos, no está mal. Leído al revés, 1/3 de los europeos ni siquiera se sienten europeos, esto ya sería algo a hacernos mirar, ¿no? Si no nos sentimos europeos, ¿cómo vamos a participar en un proceso participativo con la Unión Europea si no va conmigo, ¿no? Y en cuanto a los intereses, pues nos ocurre lo mismo. Resulta que hay una mayoría, algo más de la mitad de la gente piensa que la Unión Europea es positiva para sus países. Una minoría, 15%, vamos tirando con los años, piensa que es negativa. 1/3 aproximadamente de la población piensa que es neutral. Y desde luego, si hay algo que no es la Unión Europea, es neutral. Esto está clarísimo. Lo que quiere decir que hay mucha gente que no la conoce, porque sí que nos interesa la Unión Europea, nos debería interesar, nos afecta. Es más, nos afecta en muchas cosas que nos interesan y que no nos afectan. Es porque todos vosotros habéis vivido toda vuestra vida prácticamente con el euro. Todos vosotros estáis acostumbrados a viajar por Europa sin fronteras. A muchos de vosotros apetecerá iros de Erasmus. Si tenemos cualquier problema sanitario fuera de España, en la Unión Europea, querremos que nos atiendan. Luego, en realidad nos interesa y lo valoramos, claro que lo valoramos. Si nos quitaran esas libertades que hemos ganado por estar en la Unión Europea, esos derechos que hemos adquirido, nos cabrearíamos mucho. Es más, seguramente por eso sí que protestaríamos. Si mañana cerraran el programa Erasmus, seguramente tendríamos manifestaciones en las universidades. Con razón, porque probablemente sea el programa que más europeístas ha generado de toda la historia de la Unión Europea. Luego, quizá en lo que fallamos muchas veces es que, como decía el director, montamos procesos participativos generales, desde arriba, muy estructurados, el futuro de Europa, y no sé si somos capaces de acercar
el que la realidad europea nos interesa. Yo diría que hasta nos debería emocionar, porque si viajáis, cuando viajáis fuera de Europa, os daréis cuenta de que en Europa realmente nos sentimos. O sea, sí que existe un sentido, yo sí tengo un sentido de pertenencia europeo. No porque trabaje en estos temas, no, porque realmente cuando viajas por ahí, pues te das cuenta de que esto es así. Es cierto que esto nos va a costar tiempo. Ahora mismo un 10% más o menos de la población vive fuera del país donde nació. Hace 30 años seguramente el porcentaje sería menor y dentro de 15 años seguramente será mayor. Es una cuestión generacional. El idioma, para vosotros el idioma no es un problema. Hace 25 años sí era un problema. No te vas a vivir a un país donde no puedas comunicarte, ¿no? Entonces, yo creo que las administraciones, lo primero, hay que asumir que para la participación es un proceso difícil, es un proceso complicado, como decía Hirschman, que tiende a decepcionar, pero todas las administraciones tenemos que intentar acercarnos, ¿no? Y acercaros, como se está haciendo en esta jornada, el que realmente esto os tiene que interesar. Luego ya buscaremos las maneras, ¿no? Aquí la verdad es que pues, tenéis la suerte de que tenéis unos profesores que se han preocupado por buscar maneras abiertas, originales y nuevas de participación. No en todas partes pasa. No en todas partes pasa. Aprovechadlo. Pero desde luego lo que sí que os digo es que interesa. Entonces, os va a interesar, os guste o no. Quiero decir, si no os interesa y la Unión Europea va a menos, esto va a afectar a vuestras vidas. Y si al revés queréis cambiarla, también va a afectar a vuestras vidas, seguro. Decía Woody Allen que le interesaba el futuro porque ese es donde iba a pasar el resto de su vida. Pues esto es lo que os diría yo. Seguramente vais a pasar el resto de vuestra vida en la Unión Europea. Bueno, o no. A lo mejor vosotros decidís que no queréis que esté España en la Unión Europea o que queréis vivir fuera de la Unión Europea. También os afectaría. Tampoco es neutral el querer salir de la Unión Europea. Entonces, yo creo que es muy interesante el que en jornadas como esta, en que en iniciativas, ahora mismo tenemos online, offline, presencial y de todo tipo, participéis, que digáis lo que queréis. Ya no solo de las grandes iniciativas de participación, sino incluso en las pequeñas. Me voy de Erasmus y me ha ido mal, protesta, dilo. ¿Me ha ido bien? Pues cuéntalo. Las dos cosas. Porque eso va a ayudar a Europa a desarrollarse y a otras muchas personas a conocer eso que os está afectando también. Y eso es un poco, yo creo, el espíritu de lo que mejor o peor deberíamos intentar todos y desde luego nosotros desde la comunidad intentamos pues apoyando este tipo de jornadas. Y no me entretengo más, que seguro que luego hay más tiempo para poder comentar. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Elena, por la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros. Yo creo que si este ejercicio tiene sentido, es para que no nos frustremos con la participación. Pero para no frustrarnos con la participación, yo creo que hay que hacer dos cosas. La primera es hablar de cosas sustantivas. No hablar solo de la participación, porque no se participa por participar. Puedo jugar un partido de fútbol por divertirme, pero no participo solo por el placer de participar. Es un fin también. Hannah Arendt, la política, estoy absolutamente de acuerdo. Pero a través de la política se quiere actuar y se quiere cambiar cosas. ¿Por qué se vota no? ¿Por qué se está en contra de la Unión Europea? No porque uno está loco, sino porque tiene razones. Tratemos de atender a las razones por las cuales se está en contra, al desasosiego, a los agravios que hay detrás. Y para eso es importante que participéis como universitarios, pero también es importante que cuando estemos pensando en los problemas, no los estemos pensando solo desde la perspectiva de una cierta abstracción social. En la universidad no estamos todos. No refleja el mapa sociológico de esta sociedad. Desde la Cañada Real se llega mal a la universidad y hoy había 3 grados y no había electricidad en la Cañada Real. A lo mejor las Kellys están a favor del Exit porque no mejoró su vida, porque no se van a ir de Erasmus. Esto habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también a los riders, que a lo mejor hubieran preferido vivir en los años 70 a no vivir ahora. No sé si me estoy explicando. Pero para eso yo creo que hay que hacer, o yo os propongo muy brevemente 3 cosas. Uno, el diagnóstico. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo de las promesas de los gloriosos años 2000 después de la caída del muro, donde todo parecía posible, donde Europa parecía la Europa triunfante, llegamos a una situación de crisis existencial? Llegamos a una crisis existencial porque, admitámoslo, la Unión Europea es un ser ambivalente desde su creación y oscila
dependiendo de cuáles sean las fuerzas políticas que sean capaces de modelar a la Unión Europea, entre lo que los italianos llaman el vínculo externo y el facilitador. El vínculo externo quiere decir básicamente que la Unión Europea es una entidad que impone un mercado y una moneda sin Estado. Y esto no es nuevo, esto no es una idea de los años 90. Esto es básicamente la visión, no los estudiamos, los invocamos en vano, que los ordoliberales, por ejemplo, tenían ya en los años 50 de la Unión Europea y por eso desconfiaban de la Unión Europea, que les parecía un proyecto socialista. Increíble a las alturas de este siglo que estemos pensando en que alguien considere que hay el peligro de que estemos en el camino de la servidumbre al estilo hayekiano a través de la Unión Europea, ¿no? Pero esta era una potencialidad, y es una potencialidad que está reflejada en eso que vosotros como estudiantes estudiáis, que son los tratados constitutivos. Las 4 libertades, la libre circulación de capitales, que se mencione la libre circulación de capitales quiere decir algo. Pero también tenía otra potencialidad, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si queréis, el facilitador. ¿Y qué es el facilitador? El complemento de eso que, yo diría, con respeto, la Unión Europea no es un producto, diría, es una comunidad política, pero la gran invención del siglo XX europeo es el Estado democrático y social, no la Unión Europea. Y el Estado democrático y social puede encontrar su complemento y su aliado en la Unión Europea. Y lo encontró, porque se construyó el Estado democrático y social al mismo tiempo, y no por casualidad, que se construía la Comunidad Europea. Y también lo tenéis en los tratados constitutivos. Se dice, por ejemplo, que de lo que se diga en los tratados no afecta al régimen de la propiedad, y eso abre la puerta, entre otras cosas, a las nacionalizaciones. Todos leéis Costa contra Enel cuando estudiáis Derecho de la Unión Europea. ¿Qué se discutía en Costa contra Enel? Si era compatible con el derecho de la Comunidad Europea la nacionalización de la electricidad, no la privatización, la nacionalización. Puede ser varias cosas la Unión Europea, depende qué hagamos con la Unión Europea, que sea una u otra. ¿Y cuál es el problema con el que nos encontramos? Básicamente que estamos en una especie de trampa. Estamos en la Joint Decision Trap de la que habla Sharp, ni hacia adelante ni hacia detrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos en esta situación de crisis en la cual los desafíos, y ya se mencionaron varios, la crisis financiera, la crisis de refugiados, Polonia, Hungría, Malta, la República Checa, podemos seguir con todos ellos, ¿por qué eso que son desafíos se acaban convirtiendo en crisis? ¿Y por qué las crisis se solapan unas a las otras y terminan en una crisis existencial? Esencialmente porque hemos creado una Unión Europea que se integró lo suficiente como para que sea determinante y deba actuar, porque de que haga o no haga depende de lo que sucede en los Estados miembros, y una europea que se integró mal y no es capaz de tener legitimidad ni de tener capacidad de actuación. Fíjense, estuvimos unas semanas, que a mí me parecía divertido, en los cuales se hacían grandes palabras en relación con la situación en Polonia. La crisis no resuelta de los refugiados, que esencialmente la canciller alemana, a la cual se hacen grandes loas, fue una gran posponedora de crisis, no con capacidad de resolución de las mismas, firmó un acuerdo con Turquía hace unos años que básicamente significó externalizar la crisis de los refugiados. Esa misma crisis de los refugiados reemerge en Bielorrusia, porque no son distintos los refugiados que aparecen ahí. Es el problema que no se resolvió y que significa básicamente que después de haber hecho grandes gestos en relación con Polonia, nos encontramos básicamente con que apoyamos al gobierno polaco básicamente en que mantenga una posición en la cual dice defender a ultranza la soberanía nacional. ¿Contra quién? Contra migrantes forzosos que tienen básicamente una mano delante y una mano detrás. Esa es la gran amenaza a la soberanía polaca y parece también a la soberanía europea. Tenemos un problema, yo no digo que sea fácil, yo no digo que sea resoluble con una varita mágica. Tenemos el problema de que no somos capaces de resolver los problemas y los posponemos. ¿Y por qué los posponemos? Los posponemos también, y esto es en buena medida, porque no supimos leer el fracaso del 2004, del 2005
con el Tratado Constitucional Europeo. Seguimos pensando, por ejemplo, y esta es una cuestión bien curiosa, que la resolución de los problemas democráticos de la Unión Europea depende de darle más poderes a la Unión Europea y más poderes al Parlamento Europeo. Y llevamos años dándole más poderes al Parlamento Europeo y cada vez vota menos gente en las elecciones al Parlamento Europeo. O la gente es idiota o hay algún problema. Y ese problema que hay ahí se puede denominar básicamente como un déficit democrático estructural. ¿Con qué tiene que ver? Y esto es algo que es fácil de observar. Con problemas sustantivos. Decimos, y se nos llena orgullosamente, decimos, el Tratado de Lisboa estableció el procedimiento de codecisión como el procedimiento estándar de toma de decisiones en la Unión Europea. Falso. Lo que tenemos ahora es un procedimiento de toma de decisiones por codecisión que es la regla cuantitativamente y un proceso de toma de decisiones por unanimidad que sigue existiendo en relación, digámoslo así, con las cosas de comer. Si tenemos que integrar mercados, codecisión, y al tomar las decisiones por codecisión es más fácil decidir, si tenemos que corregir los resultados de los mercados, decidimos por unanimidad. Pero si es así, es mucho más fácil integrar mercados, liberalizar, ir hacia una mayor libre circulación de capitales, ir hacia una mayor libertad de establecimiento. Los que estudiáis Derecho de la Unión Europea lo conocéis, Viking, Laval, etc. Esto es fácil de hacer. Que la Unión Europea tome medidas que apoyen la redistribución de los recursos, la regulación de las actividades económicas, esto es imposible de hacer porque todos tienen que estar de acuerdo. Luego, liberalizamos la circulación de capitales en el 88, la armonización fiscal estamos todavía esperando que se produzca. Esto es una asimetría, esto es un sesgo en el proceso de toma de decisiones. Si a eso le añadís el resto de la estructura de la mal llamada Constitución Económica de la Unión Europea, tendréis ahí el elefante en la habitación. El elefante en la habitación del cual no estamos hablando. Concluyo. Cosas críticas, propuestas críticas que deberían estar encima de la mesa, que están ya encima de la mesa y a las que no estamos prestando suficiente atención. Por ejemplo, uno de los dogmas básicos que todos estudiáis es que el Banco Central es independiente. Falso. El Banco Central Europeo no es independiente, es dependiente. Y se hizo profundamente dependiente, y lo sabemos todos. Por eso, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que tampoco son personas que no lean, se dan cuenta de que existe un grave problema de legitimación democrática una vez que por razones funcionales bien razonables el Banco Central Europeo toma determinadas decisiones, eso que está en todos los medios de comunicación, el quantitative easing, por ejemplo. Eso era funcionalmente necesario para que todo no se cayera en pedazos. Pero eso implica que una institución no elegida democráticamente, que carece de una cadena de responsabilidad democrática, está tomando decisiones que van más allá de cualquier interpretación razonable de lo que es la política monetaria. La idea en la que se basa eso que vosotros estudiáis en los tratados, que es la independencia del Banco Central, depende de que sea posible distinguir claramente entre política monetaria y política fiscal. Eso no es posible y eso lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero hay una manera de leer lo que dice el Tribunal Constitucional Alemán, que es entonces el Banco Central no puede ser independiente. Tiene que ser democráticamente responsable. Pero si esto es así, ¿por qué no discutimos sobre la independencia del Banco Central? Y no lo digo solo yo, lo dice Isabel Schnabel, que es la economista jefe del Banco Central Europeo, cuando el 9 de noviembre, este mismo mes, en un entorno evidentemente no de masas, sino un entorno académico, digámoslo así, lo que dice es, oiga, puede ser que nuestra política monetaria, esto de estar comprando a diestro y siniestro activos financieros, sea deuda pública, sea incluso obligaciones privadas, puede tener consecuencias drásticas sobre la desigualdad, pero eso supone romper un tabú,
supone que lo que hace el Banco Central puede ser que esté agravando, y lo reconoce explícitamente Isabel Schnabel, la desigualdad en Europa. Pero si está agravando la desigualdad en Europa, ¿qué tipo de Banco Central queremos? ¿Queremos un Banco Central que se preocupe solo de la estabilidad monetaria o es inevitable que se ocupe de la igualdad? Pero es inevitable que se ocupe de la igualdad. Es posible que el Banco Central sea apolítico, se siga pretendiendo ser neutral. Y podríamos continuar, pero de momento no hay tiempo, podemos volver después. Pero lo que yo quería hacer no es épater la bourgeoisie, pero es romper, y esto es fundamental, es romper con los tabúes. Es romper, si realmente nos tomamos en serio, y la situación es seria, la crisis de la Unión Europea es seria y profunda. No se puede dar por descontado, sería absurdo, y esto es parte del europeísmo naif. Recuerdo un expresidente del gobierno que decía que era imposible que un partido euroscéptico ganara unas elecciones generales. Bueno, era imposible, pero sucedió. Es perfectamente posible no solo que gane un partido euroscéptico, sino es perfectamente posible que la Unión Europea desaparezca en la irrelevancia. Que la voluntad, y vuelvo otra vez y con eso concluyo, política sea incapaz de articularse, que nos condenemos, y la situación en Bielorrusia ahora mismo es claramente indicadora de ello, a perder por no pensar, por ejemplo, geoestratégicamente. No nos engañemos, la situación en Bielorrusia es una situación geoestratégica, se está utilizando el arma de la migración masiva. Pero ante eso no se puede responder, insisto, con la soberanía. Se tiene que responder con la soberanía nacional, yo voy a tomar todas las medidas drásticas. Eso significa básicamente renunciar a toda idea relacionada mínimamente con los valores fundacionales de la Unión Europea. Si no queremos esos dilemas, tenemos que romper el molde de seguir pensando con fórmulas viejas que se convirtieron en huecas y que se siguen agitando como si realmente existieran. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo debo empezar manifestando mi agradecimiento a la profesora García Guitián por haber pensado en mí para formar parte de este coloquio, de este foro deliberativo, y además por haber promovido, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, esta iniciativa que me llena de orgullo, que mi universidad, que mi facultad se esté intentando contribuir a todo el debate que alimenta esa conferencia sobre el futuro de Europa. Yo soy profesora de Derecho, me especialista en Derecho de la Unión Europea, e inevitablemente mi intervención va a tener el sesgo de lo jurídico. Cuando leí el título, Posibilidades de participación ciudadana, claro, cada uno ve los títulos con sus propias lentes. Y yo lo que pensé es, bueno, ¿de qué forma a día de hoy pueden participar los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea? Y eso es lo que voy a hacer, presentar de qué forma participan en el proceso político los ciudadanos, qué mecanismos existen a día de hoy, y en un segundo momento en mi intervención lo que haré es una valoración. Intentaré no ser excesivamente técnica y en ese sentido aburrida, y lo que no sé si lo que voy a presentar aquí es una demostración palmaria de un europeísmo naif o crítico. Supongo que tiene algo más de naif, fruto de mi propia forma de ser. Bueno, cuando nos planteamos a día de hoy cómo pueden participar o de qué forma están participando o pueden participar los ciudadanos en la toma de decisiones de la Unión Europea, porque ya sabéis que la Unión Europea adopta normas que son directamente aplicables en los Estados miembros y además también celebra acuerdos internacionales. Bueno, ¿y de qué forma pueden participar los ciudadanos en esa adopción de normas, de reglamentos, de directivas, de decisiones, y también en esa vertiente exterior, en la celebración de acuerdos internacionales por parte de la Unión Europea? Pues tienen dos formas actualmente de participar. Una es una participación indirecta a través del Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal directo cada 5 años, como sabéis, y que representan, cuyos miembros representan a los ciudadanos de la Unión Europea.
los ciudadanos, a través de la participación del Parlamento Europeo en esos procedimientos de toma de decisiones, indirectamente participan también. Y en ese sentido, los poderes del Parlamento Europeo a lo largo del tiempo claramente han ido en aumento. Si hoy vemos lo que puede hacer el Parlamento Europeo, no tiene nada que ver con lo que podía hacer inicialmente, que era una institución irrelevante en el proceso de toma de decisiones. Y eso, que es así para la adopción de actos que se aplican en los Estados miembros, es también así para la celebración de acuerdos internacionales. Si yo comparo los poderes que tiene el Parlamento Europeo con respecto a la celebración de acuerdos internacionales y los que tienen las Cortes españolas, que resultan del 93 y del 94 de la Constitución, los poderes del Parlamento Europeo son más importantes. En ese sentido, a mí lo que me sorprende y me preocupa es la escasa participación en las popular ciudadana en las elecciones al Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo ha pasado a ser, desde hace ya unos años, una institución relevante. Junto a esa participación de los ciudadanos indirecta vía el Parlamento Europeo, tienen una forma de participación directa, la Iniciativa Ciudadana Europea, que vino a crear el Tratado de Lisboa y que está operativa desde el año 2012 y que no ha dado ni mucho menos los frutos que se esperaban. La idea era que un proceso donde que los ciudadanos pudieran instar a la Comisión Europea, que como sabéis es quien tiene ese poder de iniciativa, quien presenta propuestas para que decidan al respecto el Consejo y el Parlamento Europeo normalmente, pues que los ciudadanos pudieran instar a la Comisión Europea a presentar una propuesta para la adopción de un acto, con un apoyo de 1 millón de firmas, que procedieran de al menos 7 estados miembros y donde la Comisión no está en la obligación de acoger esas iniciativas que le llegan, pero sí de estudiarlas y en su caso explicar, motivar por qué las sigue o por qué no las sigue. Junto a la participación en el proceso de toma de decisiones, directo o indirecto, luego tenemos la participación de los ciudadanos en el debate sobre lo que quieren que sea la futura Unión Europea. Y a eso responde esta conferencia sobre el futuro de Europa, que es la primera vez que se plantea en estos términos, abierto a los ciudadanos. Porque un ejercicio anterior que hubo, que dio lugar a ese frustrado tratado constitucional, la famosa o así llamada Constitución Europea, no había una participación directa de los ciudadanos. Y luego podríamos referirnos, pero tampoco me quiero detener en ello, al derecho de petición que tienen los ciudadanos a título individual, ya no tienen por qué actuar de manera colectiva, ante el Parlamento Europeo, que tiene una comisión parlamentaria que estudia las peticiones que les llegan de ciudadanos de la Unión Europea. Eso es básicamente lo que tenemos. ¿Qué valoración me merece a mí ese escenario en el que nos movemos? Bueno, pues lo primero que uno podría decir es que el papel que tienen los ciudadanos en la Unión Europea no tiene parangón al que tienen en el marco de ninguna otra organización internacional. Claro, lógico que sea así, porque la Unión Europea, que es una organización internacional que tiene especialmente sofisticada por las competencias que tiene, por los ámbitos materiales que abarca y por la incidencia que tiene en la vida y en la esfera jurídica de los ciudadanos. Luego es lógico que en el caso de la Unión Europea los ciudadanos tengan la posibilidad de participar de una forma más activa, porque les van a afectar, porque esos reglamentos que adopta la Unión Europea les va a ser exigible su cumplimiento o de ellos van a poder derivar derechos.
Si en lugar de comparar la participación de los ciudadanos en la Unión Europea y en otras organizaciones internacionales, comparamos la participación de los ciudadanos en la Unión Europea y en los estados, en los sistemas nacionales, yo diría que es una participación básicamente equivalente. Porque si os planteáis ¿y cómo participan los ciudadanos en la toma de decisiones, en la adopción de leyes en España? Pues básicamente participando en las elecciones al Parlamento, las elecciones legislativas, la iniciativa popular y como mucho a través de la figura de los referéndums, que en España está prevista en la Constitución, pero que solo se ha puesto en práctica en dos ocasiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que si comparamos lo que existe en la Unión Europea y lo que existe en los sistemas nacionales, no es tan diferente, no es tan diferente. Y en ese sentido tengo la impresión, que me acompaña desde hace muchos años, de que somos más exigentes con respecto a lo que pedimos a la Unión Europea que con respecto a en términos de participación ciudadana, que con respecto a los que pedimos a nuestros estados. Con nuestros estados parece que estamos cómodos y a la Unión Europea, que a mi juicio ofrece algo parecido, le pedimos más en términos de participación ciudadana. Es verdad que a mí me parece fundamental para no generar frustración, que cuando se crean nuevos mecanismos de participación ciudadana, y estoy pensando en esa iniciativa ciudadana europea que vino a crear el Tratado de Lisboa y que ha dado unos frutos muy exiguos, muy exiguos. Solo 6 iniciativas han llegado a alcanzar ese umbral del millón de firmas y han obligado a la Comisión a pronunciarse al respecto. Al cabo de 9 años, de 2012 a 2021, solo 6. Entonces, a mí me parece que crear mecanismos que luego no son eficaces, lo único que genera es frustración. Y en ese sentido, pienso que cuando se idean mecanismos, hay que pensar en mecanismos que vayan a funcionar, porque si no, el resultado es el contrario al que se buscaba. Cierto, el hecho de que haya mecanismos que no funcionen no siempre es responsabilidad o culpa o reprochable a las instituciones de la Unión Europea. Si la iniciativa ciudadana europea no ha funcionado, porque yo creo que no ha funcionado, que no está funcionando, tiene también que ver con los propios ciudadanos, que cuando promueven iniciativas, hay veces que promueven iniciativas para proponer a la Comisión Europea que presente una propuesta sobre una materia sobre la que la Unión Europea no tiene competencia para decidir. Y aquí llego a mi penúltimo punto. Yo creo que con respecto a la Unión Europea lo que falta es pedagogía. Falta pedagogía. Porque si hubiese más pedagogía, probablemente los ciudadanos participarían más en las elecciones al Parlamento Europeo y utilizarían de forma correcta y acertada el mecanismo de las iniciativas ciudadanas europeas. Y donde sí creo, y con eso termino, que hay más espacio para favorecer a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, y que tiene que ver con el hecho de que junto al Parlamento Europeo también tenemos un consejo donde están representantes de los gobiernos de los Estados miembros, que es verdad en los temas más sensibles decide por unanimidad, cada vez en menos, pero los temas más sensibles es por unanimidad, pues donde yo creo que hay un claro margen de mejora para favorecer la participación de los ciudadanos es en el proceso de formación de la voluntad nacional que se va a defender por parte del ministro de que se trate en el Consejo de la Unión Europea. En España, la posición que defienden los ministros que acuden a Bruselas a las reuniones del Consejo no viene marcada por las Cortes. En otros países, en Dinamarca está mucho más condicionada. Y yo creo que ahí sí que hay un claro margen de mejora. Participación ciudadana vía las Cortes, normalmente, en el proceso
de formación de la voluntad nacional que el ministro va a defender en el Consejo de la Unión Europea. Y con eso daría por finalizada mi intervención. Gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias a los ponentes. Nos queda un último ponente que va a actuar a través de Zoom. Es Marc López, que es director de Agenda Pública. A los que estáis en mi clase os hablé de Agenda Pública, que es una iniciativa que busca conseguir acercar temas abordados desde una perspectiva académica, pero a un público más amplio, que son instituciones, periodistas, etcétera. Él, con su buenísima red de contactos de académicos, pues nos suele pedir que desde nuestra disciplina pues, demos un punto de vista sobre los asuntos y los temas de actualidad, pero aportando pues, un enfoque que no es exactamente el periodístico. Marc está con nosotros en la red Jean Monnet, porque además nos interesa especialmente, y es una de las cosas que ahora comentaré, que habéis planteado ya, por favor, silencio, en vuestras propuestas, lo plantea desde el punto de vista de la comunicación, cómo se puede acceder a un público más amplio. Lo primero que tienen que estar los ciudadanos es más o menos informados sobre los temas. Y hay muchísimos problemas desde esa perspectiva de la comunicación, de la traducción de cuestiones que muchas veces son complejas, y de qué manera se pueden establecer esos canales, porque además ya sabéis que para la participación el requisito mínimo imprescindible es que haya una información, que haya un debate público para poder movilizar a la gente lo que se interese y que además pues, articule sus propias preferencias individuales. Marc, cuando quieras, te damos la palabra para que nos cuentes. Muy bien. Bueno, pues entonces, Elena, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que agradecer es que me hayas dado a conocer a dos profesores, porque a Ruth Ferrero ya la tengo muy identificada, a los que pedir artículos sobre la Unión Europea, ¿no? Bueno, es broma introductoria, pero no broma, os perseguiré. Para los que no sepáis qué es Agenda Pública es un medio que no está, digamos, no está formado es un poco un objeto volador no identificado, porque no está formado por periodistas, sino que todos aquellos que colaboran son investigadores sociales, profesores de diferentes ámbitos de las ciencias sociales, desde el derecho, la ciencia política, la sociología, la economía, es decir, todas las que podríamos incluir en las ciencias sociales, ¿no? Y esto nos ha permitido generar una red muy amplia de colaboradores y colaboradoras que nos permiten publicar entre 2 y 3 artículos diarios durante casi toda la semana, excepto el domingo, y que en estos momentos pues, nos permite tener casi 250.000 visitas mensuales, ¿no? Trabajamos básicamente en español, pero bueno, últimamente también empezamos a publicar en inglés, que es algo que quería hacer una referencia después en mi corta intervención, ¿no? Bueno, además, yo quería hacer una reflexión sobre todo lo que se ha dicho, añadiendo nuestra propia experiencia y nuestros propios datos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos de aquellos que nos leen, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos básicamente es que cuando hablamos de las instituciones europeas, la verdad es que tenemos muy pocas lecturas en comparación con otros artículos, ¿no? Es decir, es algo que al lector que nosotros tenemos, que es un lector pues, bastante educado en el sentido de tener un nivel de formación medio alto, que viene de las ciudades, ¿no? De las ciudades más pobladas de España y también de América Latina, que son básicamente lectores, ¿no? de medios de comunicación tradicionales,
y que están altamente interesados por la política y por el análisis político y el análisis económico, ¿no? Y lo que nos dicen estos lectores es que, bueno, pues esto de hablarles del Parlamento Europeo o esto de hablarles de la Comisión o esto, ¿no? Les interesa relativamente poco, ¿no? En cambio, hemos notado, sobre todo en los 2 o 3 últimos años, no sé si por las crisis económicas, por, digamos, del euro, no sé si por la propia pandemia, pero sí que hemos notado que hay un altísimo interés en qué pasa en otros países de Europa, visto desde España, ¿no? Y cuando nosotros escribimos, bueno, nosotros publicamos, ¿no?, sobre las elecciones alemanas, sobre la situación política en Italia, sobre la llegada de la extrema derecha o la sustitución de la extrema derecha en Francia, sobre cómo afronta la socialdemocracia escandinava, digamos, más concretamente la danesa, los temas de migración, sobre el conflicto, sobre los países ¿no?, el acuerdo de Visegrado, ¿no?, en el este, que es especialidad de Ruth y que escribe mucho sobre esto con nosotros, ¿no? Entonces sí, es decir, esto es tienen el mismo número de lecturas o más que cualquier tema de política y economía española, ¿no? Entonces esto creo que está indicando algo, ¿no? Es decir, es como mínimo, desde mi punto de vista, un aumento del interés por aquello que pasa en otros países de Europa, básicamente porque creo que empezamos a entender que lo que pasa en otros países de Europa nos afecta directamente a los españoles. Entonces, creo que podemos decir hoy que las elecciones alemanas son tan importantes, como mínimo, que unas elecciones españolas, ¿no? Y esto, el aumento de la conciencia sobre la interdependencia que se genera, ¿no?, entre los diferentes países a nivel europeo, creo que es lo que está provocando un mayor interés por este tipo de información o de análisis político y económico de cada uno de los países europeos. Y a mí es algo que me parece realmente destacable e interesante, ¿no? Porque para mí este es el paso previo a lo que podríamos llamar la existencia, ¿no?, de una esfera pública, ¿no?, europea, ¿no?, una esfera pública de debate europea, que en estos momentos, desde mi punto de vista, están impulsando básicamente las redes sociales, ¿no? Y no lo está haciendo ningún medio de comunicación en concreto, ni lo están haciendo las propias instituciones europeas, sino que las redes sociales, la que nosotros más conocemos y trabajamos es Twitter, está consiguiendo que haya un incipiente, ¿no?, debate europeo protagonizado por think tanks, por personas individuales, por investigadores, por políticos, por algún medio de comunicación tipo el nuestro, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un dato interesante aquí, ¿no?, que es que una de las vías de la participación puede ser esta, ¿no? Es decir, la participación de cada uno de nosotros, la mayoría, pues personas que están interesadas en la política, están interesadas en el análisis político y económico, tienen una formación alta, empiezan a ser críticos, ¿no?, para superar esta cosa muy española, ¿no?, de que todo lo que viene de Europa nos parece muy bien, ¿no?, o sea, acriticismo, digamos, ¿no?, sobre Europa. Y aquí hay, desde mi punto de vista, una oportunidad. Y ya para finalizar, porque creo que es mejor el debate que lo que pueda decir yo, creo que hay otro elemento, que es que este debate, esta incipiente esfera pública europea habla en inglés. Y aquí sí que es algo que, como españoles, tenemos que plantearnos de forma seria, ¿no? Y en realidad hay pocos españoles que están participando hoy en Twitter en el debate político europeo en inglés.
Y esto, aunque a la generación que está escuchando, una parte de la generación que está escuchando, pues tienen el inglés como algo superado, es verdad que en el debate existen relativamente pocos españoles que están haciendo, digamos, están participando en este debate, en esta incipiente esfera pública europea. Por cierto, esfera pública europea que no puede estar dominada, como lo está aún ahora, por los dos únicos medios que tiene, que son de ámbito europeo, que son más que europeo, pero que son en inglés y tratan temas europeos, que son el Financial Times y The Economist, que por cierto ahora pues están, ¿no? se escriben desde una ciudad que ya no forma parte, ¿no? de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿no? Este inglés tiene que ser un inglés este debate o esta esfera pública europea tiene que estar liderada, ¿no? por países que forman parte de la Unión Europea. Y en este momento no existen, y si os fijáis, hay relativamente pocos medios que tengan ediciones potentes, ¿no? Además de en su idioma de origen en inglés. Y esto es algo que creo que es necesario no solo estudiar, sino experimentar esta incipiente esfera pública, ¿no? Que está empezando a hablar, ¿no? o a comparar lo que pasa en los diferentes países europeos. El interés por las instituciones yo creo que vendrá después, ¿no? Porque por las instituciones europeas, ¿no? Vendrá después porque lógicamente, como hay decisiones que ya se toman a nivel europeo, pues las fronteras, la inmigración, se hablaba antes del Banco Central Europeo, podríamos hablar, por ejemplo, de la taxonomía verde, ¿no? y la inclusión o no de la energía nuclear en la taxonomía. Es decir, hay muchos temas que obviamente ya no dependen de cada uno de los países europeos o que dependen en la medida en la que cada uno de ellos tienen influencia en las tomas de decisiones a nivel europeo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que la vía de una audiencia crítica, pero al mismo tiempo y formada, y al mismo tiempo una audiencia participativa, ¿no? en los debates públicos europeos es más necesario que nunca y creo que más posible que nunca en estos momentos. Yo lo dejo aquí. Elena, no sé si queréis. Si hay tiempo para el debate o... Pues... Bueno, como habéis visto, tenemos ponentes que han abordado los temas desde diferentes perspectivas. Yo creo que todos ellos enriquecedores, pero una parte importante del foro deliberativo también es que sigáis con las dinámicas participativas. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacer un breve comentario sobre algunas de las cosas que han salido ya en los debates previos que hemos tenido en las clases, sin entrar en el detalle de alguna propuesta concreta. Y vamos a darles la palabra a todos los ponentes para que hagan una pequeña intervención en la que comentan lo que han dicho los demás, lo que alguna cosa que se les haya ocurrido mientras estábamos aquí oyendo esas intervenciones, pero también respecto a los temas que más han salido en esos debates previos que hemos tenido. Como sabéis, después seguiréis desarrollando las iniciativas y os daré algunas instrucciones. Pero para terminar esta parte, que es la de los, digamos, que nos cuenten, expertos que siguen todos estos procesos, estos procedimientos, que reflexionan sobre la Unión Europea, simplemente un comentario, ¿no? La primera preocupación y la primera cuestión, que es básica, es que existe una enorme falta de información sobre la Unión Europea. Entonces, algunas de las propuestas insisten en que tenemos que introducirlo en la educación, en los diferentes niveles, más información sobre lo que es la Unión Europea, qué significa, etcétera. Falta educación, una educación básica en la que se haga más hincapié en todos estos temas europeos, ¿no? Algunos hablaban pues, de un proyecto pedagógico un poquito más amplio, más extenso, y que comienza no en la universidad, sino en niveles anteriores. Algunos proponían, como estamos insistiendo especialmente en el tema de la participación, pues precisamente que en las escuelas, por ejemplo, pues que se haga este tipo de
iniciativa o de debate, que sería pues, algún tipo de foro donde se discutan los temas, etcétera, porque una de las cosas que los que han trabajado en la participación ciudadana, pero desde el siglo XIX o anterior, han insistido muchísimo en que digamos, uno de los canales para aprender a participar, y la participación es precisamente las prácticas participativas. Entonces, introducir ese tipo de prácticas en otros niveles educativos es una de las propuestas que ha salido, que se está articulando. Otras iniciativas tienen que ver también con mejorar la comunicación, y ahí pues hay alguna crítica, por ejemplo, a cómo funciona Euronews y este tipo de televisiones, etcétera, y nos proponen pues hacer un tipo de televisión distinta con otro tipo de programas, es decir, cambiar un poco ese modelo que desde luego para esta generación creo que es poco atractivo. ¿Cuántos de vosotros habéis, yo creo que incluso alguna vez, visto Euronews? Levanten la mano, ¿cuántos? ¿Alguna vez habéis visto Euronews? ¿Alguna vez? Bueno, ya veis. ¿Cuál? Russia Today es la que ahora parece que... ¿No? ¿Cuántos veis Russia Today? Nada, no ven tele. Sí. No, pero eso es importante preguntaros directamente a vosotros también cuáles serían esos canales. Como sabéis, estamos utilizando Twitter Today, estamos ahí utilizando Twitter con el hashtag, por favor, con el hashtag oficial, y está mi colega Luis Bouza con ello también para intentar pues, promover la información sobre el debate y participar de alguna manera, y después ya os contaremos qué resultado hemos tenido en un día que dedicamos especialmente a trabajar este tema. Tampoco creo que nos llevemos grandes sorpresas, ¿no? Entonces, una parte grande de las iniciativas que se plantea es de qué manera podemos cambiar, mejorar esa comunicación. Y en tercer lugar, y ya ahí, estos son como los grandes bloques. El tercer bloque tiene que ver con cosas que muchos de nosotros hemos trabajado en clase también, que es pensar pues, en los nuevos mecanismos de participación ciudadana, etcétera, más estructurados, en el sentido de ampliar pues, algún tipo de asambleas, hacer algún tipo de institución en la que, por supuesto, en el nivel europeo pues, tendrá que estar basado en algún tipo de forma de representación, pero donde haya, y esto es interesante, lo habéis planteado algunos en clase, que no sean simplemente hacerlos ahora para discutir el futuro de Europa, sino que tengan un poquito más de estabilidad, en cierto sentido, para hacer de transmisores de información y para participar de alguna manera en los debates, ¿no? De tipo simbólico. Esto ya se está haciendo, como sabéis, en el ámbito local, se está introduciendo en diferentes ámbitos también. Ahora, por ejemplo, pues con las cuestiones de la sostenibilidad, pues se está hablando mucho de asambleas ciudadanas para hacer debates específicos, etcétera. Bueno, pues algunos habéis empezado, todavía no están bien diseñados, ¿no? A plantear de qué manera se podría estructurar eso, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, que son los problemas del idioma, que clarísimamente es un problema todavía en España, el tema del uso del inglés, no solo en España, en todos los países, pero especialmente en España, para la comunicación. Pero también muchos otros problemas que tienen que ver pues, con cómo se refleja la diversidad, cómo se refleja, planteaba el profesor Menéndez, ¿no? ¿Quiénes son al final los que están en esas instituciones o los que, digamos, representan esa voz, ¿no? Del ciudadano, teniendo en cuenta pues, las enormes diferencias que hay de todo, de acceso, nivel cultural, etc. Todo esto está analizado, ya pasa también en otros niveles de gobierno que están más cercanos al ciudadano y donde teóricamente es más sencillo que se impulse esos tipos de participación, pero en todo caso algunos de vosotros los habéis planteado. Entonces, vamos a darles una última palabra a los ponentes y luego lo que haremos será organizarnos para todas estas cuestiones, seguirlas trabajando en el aula y os daré las instrucciones, ¿de acuerdo? Vamos a preguntarles, y algunos de ellos se van a quedar en todo el resto de la actividad para que les podáis preguntar, para que podáis comentar cosas, etc.
Si te parece, empezamos por Ruth. Y que tiene su aquel y que yo creo que merece la pena mencionar, un poco como reacción también a lo que han comentado los compañeros. ¿Por qué se exige más, ¿no?, a la Unión Europea? ¿Por qué parece que se exige más a la Unión Europea que a los Estados? Yo no creo que eso sea así. Los Estados-nación, los Estados miembros de la Unión Europea tienen procedimientos de participación política no institucionalizada, porque precisamente existe un demos, una ciudadanía que está articulada. En el caso de la Unión Europea no existe ese demos europeo, ¿eh? Entonces aquí discreparía también de lo que planteaba el profesor Menéndez, que decía que la Unión Europea era una comunidad política. Ni es una comunidad política ni es solamente una organización internacional, es otra cosa. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. La Unión Europea fue una organización internacional en sus inicios, porque está conformada por una firma de tratados internacionales, pero ahora mismo no se puede decir que es solo una organización internacional, porque se han incorporado una serie de mecanismos de participación política que no existen en otras organizaciones internacionales, pero es que además se le está dando la palabra a los ciudadanos y a las ciudadanas, cosa que tampoco se da en el resto de organizaciones internacionales, donde los actores son los estados, no son los ciudadanos. Por lo tanto, no es comparable ese proceso, decir, bueno, sí, hemos avanzado porque tenemos más participación que otras organizaciones internacionales. Y es que creo que no es comparable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comparar con la evolución y el proceso de construcción. Y tampoco creo que esté todavía conformada como comunidad política, precisamente porque no existe ese demos europeo, no existe esa esfera pública europea, de momento, ¿no? Hay una intencionalidad, o hubo una intencionalidad en que eso fuera así, pero de momento eso no está constituido. Y me ha sorprendido que en parte de las intervenciones o de las propuestas de los estudiantes no apareciera la cuestión de los partidos transnacionales, ¿no? Bueno, porque es algo que también se ha intentado impulsar, pero que tampoco ha terminado de cuajar, de nuevo porque los Estados miembros han opuesto muchas resistencias, concretamente Alemania ha opuesto muchas resistencias a que se refuercen y aparezcan esos partidos transnacionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los procesos de participación no institucionalizados, que sí existen a nivel del Estado, no existen a nivel de la Unión Europea, más allá de lo que comentaba Marc de la biosfera, ¿no? Las redes sociales y poco más. Y en un debate en inglés, ¿no?, que es realmente donde se está dando esa cuestión. Yo apuntaría dos medios que creo que son relevantes y que se hacen desde Europa y que merece la pena seguir, que son Euroactiv y Político Europa, que es una fuente de información que efectivamente se produce. Político Europa es un branch de una institución, una organización americana, pero produce noticias desde Europa y para Europa y ayuda precisamente a crear ese proceso de Ya termino y ya lo dejo aquí. De esas dos cosas. Bueno, yo no me voy a entretener tampoco mucho. Hemos estado comentando todos, habéis estado también comentando mecanismos de participación. Bueno, ahora mismo la Unión Europea va creando numerosos mecanismos de participación, incluso en esa fase ascendente de creación del derecho comunitario, ¿no? Ahora mismo los estudios de impacto que se hacen. Bueno, estoy de acuerdo y de hecho eso es lo que yo sostenía, que efectivamente la participación, las posibilidades de participación ciudadana en la Unión Europea no tienen nada que ver con las que hay en cualquier otra organización internacional, lo cual no quiere decir que la Unión Europea no sea una organización internacional. Lo es porque ha sido creada por tratados y tiene las competencias que le han sido reconocidas. Como no hay mucha gente que dice es una organización internacional sui generis, lo cual supone que hay un modelo de organización internacional. Como no lo hay, yo creo que ni sui generis ni nada, es una organización internacional como es ella, como son cada una de las organizaciones internacionales. La idea de fomentar la educación en temas de Unión Europea, hay varias iniciativas, yo misma he tenido en alguna ocasión
oportunidad de participar en debates en colegios de Madrid que están como de alguna forma, son colegios vinculados al Parlamento Europeo, no sé qué están las escuelas embajadoras y me parece un ejercicio interesantísimo. Yo en aquel que participé, que era en el Liceo Italiano de Madrid, que es mi colegio, vino un colegio que era también escuela embajadora de Albacete. Y para muchos de esos chicos era la primera vez que venían a Madrid. Entonces, hay veces que estamos mirando tan lejos, tan para allá, más allá de los Pirineos, que nos olvidamos de que para muchos estudiantes de un instituto español, de Albacete, no estamos hablando de Canarias que es más alejados, era la primera vez que venían a Madrid. Y creo que efectivamente esa labor de educación es necesaria. ¿Por qué? Porque intuitivamente todos estamos situados en nuestro sistema nacional. Todos sabemos, aunque no estudiemos derecho, que es una ley. Todos sabemos cuál es un poco la función que tiene el rey y que cuando participamos en las elecciones legislativas indirectamente estamos eligiendo al presidente del gobierno. Y sin embargo eso que de alguna forma está en el aire y que sabemos de forma intuitiva y que saben también los niños en los colegios, de la Unión Europea no lo saben. No saben qué es un reglamento y no saben qué función tiene el Parlamento Europeo, ¿no? O sea que todo lo que sea avanzar en esa vía me parece necesario. Y respecto de la idea de generar esas asambleas como foros estables, oye, algo hay en ese sentido. Lo que pasa es que está dominado, y son los lobbies, está dominado, son grupos de interés, pero están perfectamente organizados en Bruselas. Y además saben a qué instituciones y a qué personas dentro de cada institución tienen que llegar para ver reflejados en las políticas que se adopten y en los instrumentos que se aprueban sus propios intereses. Entonces, no seamos en ese sentido, yo que lo soy profundamente, no seamos naïf, esos mecanismos de estructuras más estables y bien organizadas existen. Existen. Lo que pasa es que quizás no nos sintamos representados por los lobbies, pero están ahí, están ahí. Muchas gracias, Carmen. Se nos ha echado el tiempo encima con estos ponentes que creo que nos han aportado su experiencia y su punto de vista bien importante y que va a enriquecer desde luego el debate que vais a tener. Varias cosas. Por la hora, yo sé que algunos de vosotros os tenéis que ir y no pasa nada porque vamos a continuar en los seminarios de la semana que viene, pero sí que os pediría a todos los que podáis que os quedéis todavía 5 minutos aquí, pero después vamos a seguir continuando, vamos a continuar hasta la 1 en el aula M6, que está al otro lado y en el piso de arriba. Los que sois M6, nos podemos quedar todavía aquí 10 minutos y luego después continuaremos. Voy a pasar unas hojas para que todos los asistentes tienen que ponerme su nombre y tienen que firmar, ¿de acuerdo? La asistencia. Un momento. ¿Cómo vamos a proceder? Como en un foro deliberativo. Habéis visto que en clase algunos habéis ya planteado cuestiones concretas. Pues ahora nos vamos a levantar con cierto desorden, no os preocupéis, y nos vamos a organizar para ir discutiendo cuestiones y propuestas concretas en el aula, de forma absolutamente voluntaria y desestructurada. Entonces os animo a los que ya habéis presentado propuestas en los seminarios, a que vayáis diciendo a los que están alrededor qué tema estáis trabajando y continuad, porque lo que necesitamos es que nos deis propuestas concretas, ¿de acuerdo? Tenemos 10 minutos en el aula y después os avisaré para seguir en la M6, ¿de acuerdo? Hasta la 1 vamos a seguir en el aula M6 físicamente. En Zoom vamos a seguir hasta la 1. En la M6, ¿vale?